El colectivo José Alvear Restrepo fue víctima prioritaria de una sistemática persecución desatada por el DAS y por otras agencias de inteligencia a instancias del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, que consideró nuestra actividad de defensa de derechos humanos como terrorista, como una amenaza contra el gobierno y la seguridad nacional. Incluso el programa de protección del Ministerio del Interior fue utilizado para perseguirnos y para monitorear nuestras actividades como defensores de derechos humanos. Guardábamos la esperanza de que la pertinaz persecución contra el colectivo de abogados cesara bajo el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, en los últimos meses se han incrementado la persecución, los hostigamientos, las amenazas y otros ataques. Ante el silencio gubernamental en relación a nuestras reiteradas peticiones de incrementar las medidas de protección, nos vemos obligados a devolver los esquemas de protección material consistentes en vehículos de seguridad y conductores no armados. El Estado no ha dado cumplimiento a las medidas políticas de protección, mientras que las medidas materiales de protección han sido precarias e incluso usadas para hacer inteligencia ilegal a nuestra contra. Por la nefasta experiencia y la persecución sufrida, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo anuncia que si hacia futuro no aceptará medidas de protección que provengan del DAS o de cualquier otra entidad que desarrolle actividades de inteligencia, como tampoco admitirá medidas de protección de empresas privadas de seguridad. En consecuencia, en la mañana de hoy, 7 de abril, entregamos al DAS el equipo humano y automotor que nos había asignado el programa de protección. También hemos dirigido carta al señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la que se explican las razones de nuestra forzada decisión. En la misma comunicación solicitamos ser recibidos por él con el fin de resolver de manera concertada medidas de protección integrales que requiere el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. El colectivo de abogados hace saber a la comunidad nacional e internacional que deja en cabeza del Estado colombiano y del gobierno nacional la responsabilidad exclusiva de lo que pueda ocurrirle a cualquiera de los abogados del colectivo o a sus familias. Ese es el texto, señores y señores periodistas, del comunicado de prensa. Esas amenazas en los últimos meses y puntualmente en el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿en qué han consistido? Mire, quisiera primero terminar la presentación que queremos hacer. Sí. Bueno, nosotros hemos solicitado una rectificación de parte del Estado, en particular del Gobierno Nacional y de las Fuerzas Armadas, en torno a dos conceptos muy peligrosos que han hecho carrera dentro de la fuerza pública, y es el de considerar que los defensores de derechos humanos somos los artífices de la guerra política o de la guerra jurídica, de la subversión o del terrorismo. De tal forma que toda nuestra actividad nacional e internacional, en los tribunales colombianos o en los tribunales internacionales, es calificado como el desarrollo de esa guerra política o de esa guerra jurídica. Si ustedes revisan las intervenciones del presidente Santos durante su campaña política o del general Alejandro Navas en relación con estos temas, el presidente Santos en su momento dijo que defendería a las Fuerzas Armadas de la guerra jurídica desatada por la subversión. Y esto ha hecho escuela dentro de las Fuerzas Armadas, a tal punto que nosotros somos uno de los objetivos principales de esa llamada guerra jurídica, de cómo contrarrestar esa guerra jurídica. Este es un concepto profundamente lesivo para la democracia, profundamente lesivo para la institucionalidad. No hay nada más contrario al ejercicio de la guerra que el desarrollo del derecho. No hay nada más contrario precisamente a la violencia que el reclamar que aquellas violaciones de derechos humanos sean efectivamente investigadas y sancionadas por los tribunales. Así que nosotros rechazamos categóricamente el que se nos califique como artífices de esa guerra jurídica en Colombia y advertimos al gobierno nacional y señalamos la responsabilidad del propio presidente Santos
que cualquier atentado contra nuestras vidas, contra la integridad física nuestra o de nuestros familiares, de todos los empleados de esta institución, tiene como principal responsable al gobierno nacional y al no haber querido permitirnos hasta el momento poder confrontar estas tesis con las Fuerzas Armadas. Nosotros pedimos una reunión con los generales de la República desde el mes de septiembre del año pasado. El general Naranjo se comprometió con nosotros en una conversación directa con él que tuvimos en el mes de octubre a provocar esa reunión con los generales, a que pudiéramos discutir estos criterios de guerra jurídica y de guerra política, de que podamos sentar sobre la mesa cuáles son las posiciones de ellos y nuestras en relación con la defensa de la democracia y del Estado de Derecho, de cómo hay que enfrentar entonces los crímenes de lesa humanidad que se siguen perpetrando en Colombia y que se reconozca la legitimidad de nuestro labor. Esto no ha sido posible y lo que nos hemos encontrado hasta el día de hoy es que seguimos siendo objeto de persecución, de interceptación permanente de todas nuestras comunicaciones, de persecución a nivel nacional e internacional. Y esto es lo que nos lleva a devolver este esquema de seguridad en cabeza del DAS, cuando además nosotros venimos reclamando desde hace rato que el señor Felipe Muñoz se ha separado de la dirección del DAS. Hay investigaciones disciplinarias y penales sobre el señor Felipe Muñoz. No es confianza de seguridad ninguna para la democracia de este país ni para los defensores de derechos humanos tener al señor Felipe Muñoz todavía al frente de la dirección del DAS. Pregúntenle ustedes al señor presidente, ¿por qué mantiene todavía como director del DAS al señor Felipe Muñoz? O como subdirector del DAS al señor Polanco, cuando hay reiteradas declaraciones que comprometen a uno y a otro en actividades que serían abiertamente ilegales. ¿Y cómo podemos nosotros entonces mantenernos confiados en que nuestro esquema de seguridad siga dependiendo del señor Felipe Muñoz cuando estamos pidiendo precisamente que se investiguen sus eventuales responsabilidades penales y disciplinarias? Así que, como lo reclamamos la semana pasada en Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, seguimos reclamando una medida clara de compromiso de transparencia con el país y con la comunidad internacional. Y digo de la comunidad internacional porque ustedes saben que desde el DAS se ha perseguido a las Naciones Unidas, a la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Parlamento Europeo, a las embajadas en Colombia, que el señor Felipe Muñoz no puede seguir al frente del DAS. Así que esperamos tener una pronta reunión con el presidente de la República. Ya nos hemos reunido con su vicepresidente, ya nos hemos reunido con sus ministros, ya nos hemos reunido con el general Naranjo y no hemos encontrado una solución ni una respuesta clara a estos problemas. Por lo tanto, reclamamos una reunión urgente con el presidente de la República, el señor Santos. Doctor Alirio Uribe, retomando la pregunta que hacía en un comienzo, ¿en qué consisten esos seguimientos que se han seguido dando durante el presente gobierno? Bueno, hay cantidades de acciones. Nosotros hemos reportado a la Fiscalía y hemos reportado también a la Comisión Interamericana diferentes actos de seguimientos, de llamadas, de emails que nos han llegado amenazas de parte, básicamente, la mayoría de ellos, de grupos paramilitares. Que entre otras cosas ese es otro problema que no nos da garantías, y es que el Estado, en cabeza de los altos funcionarios del Estado, dice que los paramilitares no existen, cuando el mismo gobierno reconoce que las BATI son uno de los problemas número uno en este momento en el país. De otra parte, ha habido una campaña de desprestigio hacia el colectivo de abogados, presentando, como lo decía Luis Guillermo Pérez, de manera ilegítima la actividad del colectivo bajo todas estas concepciones de la guerra jurídica, de la guerra política. Se han hecho incluso manifestaciones públicas, plantones al frente de nuestras oficinas de reconocidos personajes que han estado vinculados a la campaña presidencial, al partido de la U, directores de algunas que se hacen llamar también ONGs, que están también vinculadas a los militares retirados de las fuerzas militares
militares, a las asociaciones de militares retirados. Hemos sido informados también de un posible plan para asesinar a un miembro del colectivo de abogados. Eso se le notificó en septiembre al presidente Juan Manuel Santos y se le pidió que tomara medidas. Es decir, tenemos un cuadro persistente de amenazas. En las giras internacionales que hemos hecho, hemos tenido evidencia de que hemos sido seguidos y que se han hecho reportes e informes sobre nuestras actividades en el exterior, y por lo tanto nosotros consideramos que se nos sigue persiguiendo. El señor vicepresidente nos había dicho que este gobierno iba a cerrar el DAS, se nos había dicho que a Felipe Muñoz se le mantenía porque Juan Manuel Santos no quería nombrar un nuevo director porque el DAS iba a desaparecer, y nosotros no entendemos por qué se mantiene este funcionario en el cargo y por qué se cambian también las decisiones que teóricamente se habían tomado sobre el tema. Es por eso que nosotros queremos enfatizar las medidas políticas. Nosotros consideramos que no se nos puede volver a hacer lo mismo que pasó en el gobierno anterior, y es que nos dispensan unas medidas de seguridad física, pero por el otro lado desde la presidencia misma se ordena perseguirnos. Entonces nosotros no queremos que el gobierno se siga escudando en medidas físicas para que mantenga estrategias de persecución hacia el colectivo de abogados. Para nosotros las medidas políticas son muy claras, es que se investigue y se sancione a los responsables. En los casos de las investigaciones del DAS ha habido avances en lo que tiene que ver con las persecuciones a la Corte Suprema, en lo que tiene que ver con algunos hechos, pero en lo que tiene que ver con el colectivo de abogados, que allí aparecen los informes, allí aparecen las órdenes de infiltrarnos, de entrar a mi casa, etcétera. Estuvieron en mi casa, nadie nos ha dicho quién ordenó eso y por qué, quiénes fueron los que ingresaron. Es decir, nosotros no tenemos respuesta de quiénes fueron los que mandaron las amenazas a la doctora Soraya Gutiérrez, a su hija, a Claudia Julieta Duque, etc. Es decir, para nosotros eso es lo que realmente previene. Entonces no podemos recibir medidas materiales cuando no se nos está dando la legitimidad política que exige. Tenemos unas medidas cautelares, los carros que teníamos éramos viejísimos, yo tenía un vehículo que lo recibí hace 10 años y ese era, cuando me lo entregaron ya era viejo, y eso ya es chatarra. En términos de seguridad, no le prestaban mantenimiento a los vehículos, no brindaron medidas de protección en algunas casas de algunos abogados que solicitamos, etc. Es decir, para nosotros mantenernos en el programa, y el gobierno nos pretendía mejorar la situación compeliéndonos a que aceptáramos medidas privadas de protección a través de empresas privadas, y tampoco queremos eso por todos los antecedentes. Entonces eso explica un poco también, eso está explicado en la carta detalladamente, hay muchas cartas. Doctor Oribe, perdón, ustedes denuncian ahí que de la misma seguridad que tienen asignada actualmente incluso provienen este tipo de hostigamientos, de seguimiento. ¿Qué caso usted puede señalar? Y segundo, usted no quiere que el Estado les dé una protección, ni tampoco quiere seguridad privada. ¿Quién los va a cuidar? ¿Van a cuidar solos? ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, hay una cosa, nosotros insistimos en que las medidas de protección más eficaces son políticas. Por otra parte, nosotros conocemos de un estudio, porque eso fue concertado entre las diferentes plataformas de derechos humanos, incluso con el gobierno anterior, y se propuso crear una unidad especial adscrita al Ministerio del Interior precisamente para que protegiera a defensores de derechos humanos o a líderes sindicales, que no estuviera adscrita ni al DAS, ni a la policía, ni al ejército, es decir, a las agencias de inteligencia. Ese estudio está ahí, ese estudio lo hemos debatido con el gobierno en diferentes escenarios nacionales e internacionales, se ha mirado en el tema de las medidas cautelares en la Comisión Interamericana, y en ese documento donde se hace la evaluación de los programas de protección está una propuesta de crear esa unidad administrativa a cargo del Ministerio del Interior. Y nos preocupa porque hemos hablado con la doctora Paulina Riveros, directora del CRER, del programa de protección, hemos hablado con Vargas Lleras, hemos hablado con
con Angelino Garzón, y cada uno nos da una versión diferente, ¿no? El último contrato que les habían firmado a los conductores que estaban asignados al colectivo, lo firmaron por un mes, porque supuestamente desde que el gobierno empezó se iba a transformar estos sistemas. Entonces sí hay propuestas, sí hay alternativas, sí hay estudios que han fijado esa posición, pero en las últimas reuniones lo que se nos dice es: el DAS no sigue, y nosotros estamos de acuerdo que no siga, pero se nos manda a los privados, es decir, a empresas privadas de seguridad que, como ha pasado en Medellín, hemos evidenciado que muchas de ellas terminaron administradas por paramilitares y cosas así. Entonces nosotros no queremos ese tipo de protección. Entonces sí hay alternativas, sí el Estado resuelve tomar medidas políticas. Ha habido ya otras organizaciones como Sembrar también que entregaron ya sus esquemas de protección por esta misma razón, porque no se cumple con las medidas, pero insistimos, para nosotros lo más importante son las medidas políticas. Si del 2002 al 2010, durante los 8 años del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, lo único que recibimos fue persecución y difamación, lo que nosotros queremos es que este gobierno tenga acciones afirmativas, no solamente hacia el colectivo de abogados, sino hacia todos los defensores de derechos humanos, de que nuestra actividad es legítima y que tenemos derecho a asistir. Si se sigue manejando esos conceptos de guerra jurídica, de guerra política, etcétera, nos están mandando a asesinar todo el tiempo en diferentes discursos que se siguen haciendo al interior de estas agencias de inteligencia y al interior de algunas de las reuniones que hemos tenido en privado con los ministros y con el presidente mismo, perdón, con el vicepresidente mismo de la República. ¿En el exterior cómo ha sido eso? ¿En el exterior? Doctora Miri, cuando se posesionó la fiscal Morales, ella pidió 20 días para dar resultados en el caso del DAS, pero han pasado más de ya casi 3 meses. ¿Cuál sería ese mensaje a la Fiscalía para que avance en el proceso del DAS? Y en un segundo punto, hace 3 semanas Noticias 1 informó que ya tenía lista, la Fiscalía tenía lista la imputación de cargos contra el actual director del DAS, Felipe Muñoz, pero que prácticamente, digamos, faltaba un poco como una celeridad por parte de la fiscal Morales. Entonces, digamos, doctora Lirio, ¿por qué, o sea, digamos, cuál es ese mensaje a la Fiscalía que no hay celeridad en el proceso? Un momentico, doctor. Acomodemos los micrófonos para que se escuche bien, porque no sirve de nada.